Una vez ya definido lo que es la fuerza y nuestro diagrama de cuerpo libre, es hora de pensar en el estudio de las fuerzas en que nos encontramos. Fuerzas que encontramos día a día de diferente naturaleza. Para esto, lo primero y el más claro ejemplo es el peso. ¿Okay? A ustedes siempre les definen el peso como cuando se suben a la báscula y les dan los kilogramos que pesan. Pero realmente la definición correcta de peso es esa fuerza que vemos atraídos hacia la Tierra. Es, digamos, de acuerdo a nuestra masa con qué tanta fuerza estamos siendo atraídos. Y pues lo que va a pasar es de que no está medido en kilogramos, sino en newtons. Y el peso se va a definir como, recuerden, es una fuerza, ¿vale? La masa por una aceleración. ¿Qué aceleración viene conveniente a poner aquí? La gravedad. Ahora, obviamente estamos diciendo que el peso se mide en newtons, ya que es una fuerza. ¿Y qué más? ¿Qué dirección va a tener el peso? Pues bien, nosotros vamos a trazar nuestro eje Y. Y vamos a trazar un punto cero. Tiene sentido vertical el peso, nunca va a ser horizontal, ¿ok? Cero. Entonces, el peso siempre va a estar en dirección al piso, en la dirección de los negativos. W. Es decir, siempre que ustedes pongan el diagrama de cuerpo libre, este es un diagrama de cuerpo libre, ¿vale? Porque estamos indicando un peso. Diagrama de cuerpo libre. Este diagrama corresponde a, obviamente, si tenemos, por ejemplo, un objeto aquí, y nosotros queremos saber su peso, pues obviamente hay una fuerza actuando sobre él que es justamente ese peso, ¿vale? Y nada más que lo pasamos al diagrama de cuerpo libre. Entonces, le vamos a poner de esta forma. Bien, esa es la definición de peso. Y obviamente la masa aquí está medida en kilogramos, pero el peso no se puede dar en kilogramos. Realmente cuando ustedes los pesan en una báscula, pues lo que les están dando es su masa, ¿vale? Su masa corporal. ¿Cuánto mide su masa corporal? ¿Qué tanta masa tienen? Donde viene integrado, pues obviamente, pues la masa muscular, la grasa, el agua que conforma nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Bien. Otra fuerza que viene implicada y que es opuesta al peso es la fuerza normal. Y esta fuerza normal es perpendicular a una superficie. Solo se da cuando un objeto está sobre una superficie, ¿vale? Solo se da si hay una superficie. Sosteniendo el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, vean esto. Y aparte, y es perpendicular a la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos una superficie plana, ¿vale? Superficie. Y sobre él tenemos un objeto. Este objeto tiene, dicho, una masa
que le produce un cierto peso. Entonces, la fuerza normal va a estar descrita como N. Es una fuerza de contacto que justamente nace del concepto de la tercera ley de Newton. Aquí, por ejemplo, nace de la reacción al peso. Es decir, produce un equilibrio sobre el objeto de tal forma que ni sube ni baja este objeto. Tiene un equilibrio de fuerzas. Ahorita vamos a ver bien el concepto de equilibrio. Segunda, supongamos que tenemos un plano inclinado. Y tenemos nosotros un objeto, obviamente, sobre este plano inclinado. Entonces, recuerden, el peso siempre va a apuntar hacia abajo, ¿vale? Este va a ser su peso, pero la normal es perpendicular a la superficie, es decir, que va a tener esta dirección. Siempre va a ser perpendicular a la superficie. ¿Qué quiere decir? Que va a tener 90 grados contra la superficie. En este caso aquí vean, hay 90 grados y aquí hay 90 grados. Entonces eso es lo que quiere decir la fuerza normal. En este caso, por ejemplo, el lado izquierdo, es mucho más sencillo encontrar la fuerza normal. En el lado derecho, lo difícil, más bien, de encontrar la fuerza normal es que es justamente en la misma dirección que una componente del peso. Ahorita vamos a ver justamente porque vamos a estudiar plano inclinado. Entonces, otra fuerza que nosotros estamos acostumbrados es la fuerza de tensión. ¿Y qué tiene o cómo se define la fuerza de tensión? Es la fuerza ejercida mediante la acción de un cable sobre un objeto, de un cuerpo. Llámese cable, cadena, alambre, lo que sea, algo que sostiene al objeto, ¿no? En este caso, nosotros vamos a poner un objeto que va a estar suspendido por un cable. Un cable que obviamente está amarrado a una cierta superficie. Entonces, la fuerza de tensión va a ser opuesta en este caso al peso. Por ejemplo, aquí vamos a tener el peso. Peso del objeto y la fuerza de tensión irá hacia arriba. Le vamos a poner la fuerza T. Esa es la fuerza de tensión. Ahora bien, si nosotros también podemos tener objetos tipo como el plano inclinado en la que el cable tiene una cierta inclinación. Los cables tienen una cierta inclinación. En este caso supongamos que tenemos un cable amarrado a una pared y otro cable amarrado a otra pared, por ejemplo una piñata. Entonces, ¿qué pasa justamente aquí? Bien, lo que pasa es que de igual forma voy a tener el peso W y voy a tener una fuerza de tensión de igual forma que va a ir en sentido contrario a mi peso, una T, pero esta fuerza T va a estar compuesta de lo que es la suma de dos fuerzas pequeñas, que es T1 y es T2, es decir, que es la suma de la fuerza de la tensión del primer cable y la fuerza de tensión del segundo cable. Si lo sumamos, podemos tener esta fuerza T, que contrarresta el peso. ¿Qué decir esto? Aquí quiere decir que T
es igual, estamos hablando de suma de vectores, T1 más T2, y esto es justamente igual a menos W. Y de esta forma, como no hay componentes, pues nada más y nada menos T es igual a menos W. T igual a menos W. La forma del plano inclinado, por ejemplo, aquí. Nosotros vamos a tener una componente WX y una WY, que sumándolas nos van a dar esto. W va a ser igual a WX más WY, y esto va a ser nuestro peso, pero la fuerza normal aquí va a ser igual a WY, es decir, menos WY, que son contrarias. Lo mismo aquí, N es igual a menos W. Esa es la forma de ver estas fuerzas. Ahorita vamos a ver cómo se sacan las componentes de la fuerza. Entonces, la tercera fuerza que vamos a ver es la ley de Hooke, que es la fuerza de los resortes. ¿Qué tiene esta ley de Hooke? Pues bien, de forma en texto dice que establece que el alargamiento unitario que experimenta un cuerpo es elástico, en este caso que experimenta un cuerpo, le vamos a poner un resorte, es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. Y esto se establece con una ecuación. La fuerza ejercida sobre el resorte es proporcional a esto. Es exactamente igual, más bien, a esto. ¿Qué quiere decir la K? La K es una constante elástica. Constante elástica. Y cada resorte en este mundo tiene una constante, que obviamente se calcula a través de experimentos. Y la X nos va a indicar justamente ese cambio de posición del resorte, si se alargó o disminuyó, digamos, su forma. ¿Qué quiere decir esto? Si se comprimió, exactamente, eso es lo que quiero decir. Ahora, ¿qué va? Supónganse que tienen un resorte. En su forma original, en la que no han aplicado exactamente nada de fuerzas. Entonces, ustedes van a poner su eje X, y el 0 justamente va a coincidir en donde termina nuestro resorte. Ahora supónganse que ejercen una fuerza que hace que se estire su resorte. Entonces, nosotros el 0 lo pusimos en el punto en el que llega nuestro resorte en un estado, digamos, de reposo. Entonces, vean, aquí nosotros ya tenemos un cambio.
pasó del 0 a una cierta x. Vamos a poner x1. Implica que aquí la fuerza va a ser igual a esa menos k por esa x. Es decir, esta va a ser la fuerza ejercida menos kx. Perdón, F es la fuerza ejercida y esta menos kx indica la fuerza que el resorte va a hacer para, obviamente, recuperar su forma. Es decir, pongámoslo de esta forma. Nosotros aplicamos una fuerza para alargar el resorte en esta dirección. Aplicamos una fuerza en esta dirección, que es justamente esta fuerza. Pero, por nuestra tercera ley de Newton, va a haber una fuerza de retorno, es decir, una fuerza de reacción. Esa fuerza que aplicamos fue de acción. Entonces, aquí la fuerza va a ser menos K X. Entonces es menos KX, que esto es igual a otra fuerza, fuerza morada. Esto es porque es igual a, ¿vale? Porque prácticamente la ley de Hooke es la tercera ley de Newton. Está establecida la tercera ley de Newton. Nada más que aquí, obviamente, no viene ni masa ni aceleración, solo viene una constante y una posición. Lo mismo pasa, y obviamente esto nos va a indicar el sentido de la fuerza que el resorte hace para recuperar su posición, es decir, su forma original. Entonces, obviamente si nosotros estamos jalando hacia la derecha, el resorte va a hacer una fuerza hacia la izquierda para tratar de recuperar su forma original, que es justamente aquí arriba. Caso contrario también, por ejemplo, si ejercemos una fuerza que comprima el resorte, aquí, y llegue a esta medida. De igual forma, tenemos x menos x y aquí tenemos nuestro 0. Entonces, lo que pasó, obviamente también aquí tenemos un cambio de posición al x2. ¿Ok? Aquí, perdón, era x1, x1. Entonces tenemos x2 de posición. Obviamente ese x está en el lado negativo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues bien, ejercimos una fuerza hacia la izquierda. Una fuerza. Y el resorte va a ejercer otra fuerza en dirección contraria, que va a ser menos kx2. Esto va a ser igual a la fuerza morada. Pero, vean esto. Aquí obviamente esto va a quedar positivo, porque es un número negativo por un número negativo, este menos por menos. Aquí x2 tiene un signo negativo porque está del lado de los negativos de las x, entonces va a quedar positivo, por lo que la fuerza me va a quedar, la fuerza morada va a quedar en dirección de los positivos, caso contrario arriba. Y obviamente la fuerza, en este caso la fuerza naranja, pues tiene una dirección diferente. Entonces menos F, bueno, solo pongamos F. Va a tener en este caso la dirección, exactamente va a ser aquí, menos KX2. Cuando ustedes pongan valores a x2 negativos, ya verán que es negativa, que es positiva, por lo que indica una dirección hacia la derecha. Bueno, esto es la ley de Hooke. Esto lo establece. Entonces, hay momentos en los que ustedes se van a encontrar que la ley de Hooke simplemente pone igual F igual a KX. Y es correcto siempre y cuando solamente hablemos de magnitud de la fuerza. Si no hablamos de magnitud de la fuerza, esto no nos va a dar ni dirección, ni sentido, ni nada por el estilo. Esta ecuación, la que nos va a dar el sentido de la fuerza resultante, va a ser la ecuación justamente de arriba. Esta de aquí. Bien, visto esto, vayamos con la última fuerza, que es la fuerza gravitacional. Fuerza
Fuerza gravitacional. ¿Qué pasa con la fuerza gravitacional? Pues tenemos dos objetos en el espacio, donde sea. Uno con masa m mayúscula y uno con masa m minúscula. Tenemos un radio de separación. Y nada más. Entonces, ¿qué va a pasar? Este cuerpo con una masa m mayúscula va a atraer al objeto con la masa pequeña, con la masa minúscula. Vamos a tener una fuerza, vamos a llamar el objeto A y el objeto B. Entonces vamos a tener una fuerza A a B. Pero de igual manera, aunque el otro tenga una masa más pequeña, también va a ejercer una fuerza de igual magnitud de B a A. De igual forma aquí nos vamos a encontrar con nuestra famosa tercera ley de Newton. Bien, pero ¿cómo vamos a calcular la magnitud? Tendremos que vamos a calcular la fuerza gravitacional, que vamos a poner Fg. Bueno, este es un subíndice G, no está multiplicado por G. Fg igual a una G mayúscula, que es la constante de gravitación universal, por la multiplicación de la masa grandota por la masa chiquita entre el radio al cuadrado, es decir, la distancia que lo separa, donde G es exactamente igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramo al cuadrado. Y eso es lo que nos va a dar esta constante de gravitación. Y eso es la fuerza gravitacional, simplemente esa fuerza de atracción entre dos cuerpos con una diferente masa. Es decir, por ejemplo, los planetas tienen fuerzas gravitacionales actuando entre sí. Es decir, por ejemplo, Marte ejerce una fuerza gravitacional sobre la Tierra, así mismo que la Tierra ejerce una fuerza gravitacional sobre Marte. O lo mismo, la Luna ejerce, a pesar de ser muy pequeña, una fuerza gravitacional sobre la Tierra y la Tierra sobre la Luna. Pero entonces, ¿por qué se mueve uno y por qué no se mueve el otro? Pues recordemos nuestra definición de inercia. En este caso, el objeto con masa más pequeña posee menos inercia, por lo que es más fácil de moverse. En contrario a la masa, digamos, más grande, que es m mayúscula, pues posee una inercia aún mayor y será más difícil de mover. Por eso el de menor masa es el que se va a mover con respecto a la fuerza mayor, que es ejercida por este objeto con mucho mayor masa. Bueno, con esto terminamos de ver los tipos de fuerza.